Ahí vamos a empezar con el seminario. Entonces, es a nombre de Ethics, de la Escuela de Ingeniería y Ciencia de la Universidad de Chile. Les damos la bienvenida a otra jornada del seminario de Historia y Folclore, Gabriel Salazar. Y los dejamos ahora con Fulvio Osa, que es el moderador de este seminario, quien presentará a nuestros expositores y comentaristas. Gracias, Vicente. Bueno, muy buen día a todas y todos. Mi nombre es Fulvio Sañino, soy miembro de la Sociedad BAF y tengo el honor de estar aquí nuevamente con ustedes para moderar y dar comienzo, como decía Vicente, a la cuarta sesión del Seminario de Historia y Folclor Gabriel Salazar. Como es de costumbre, quisiera antes expresar los agradecimientos, especialmente a la Universidad de Chile, que a través de Ethics hace posible el desarrollo y la difusión de este espacio junto a su comunidad. También al decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la misma Casa de Estudios, el señor Francisco Javier Martínez, al presidente de la Sociedad de Folclore Chileno, Ibaín El Tir, quien será el expositor principal hoy, a la maestra Karen Platt Miller Turina, presidente del Consejo de la Sociedad de Folclore Chileno, y a todo el panel que nos acompaña, que presentaré en detalle más adelante. Eh, Sobre todo enviar un afectuoso saludo del profesor Gabriel Salazar Vergara, que por motivos de salud no podrá acompañarnos hoy. Esperemos que se recupere pronto. Bueno, hoy día vamos a saludar a Margarita Iglesias Saldaña, que es parte del panel, es historiadora y académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, y a don Ariel Mesa Marín, docente y profesor de historia, quienes nos ayudarán a enriquecer esta conversación después de la exposición de Ibaín, que en esta ocasión nos convoca el libro del profesor Salazar, que se llama Patriarcado Mercantil y Liberación Femenina, que es resultado de una gran y acuciosa investigación donde se aborda como sujeto histórico y social a la mujer y los lugares que ocupó al interior de nuestra sociedad del siglo XIX y principios del XX, específicamente entre 1810 y 1930. En este recorrido de 120 años en la historia de nuestro país, y focalizado en la mujer, con testimonios reales de personas que habitaron durante ese periodo, se deja entrever cómo en Chile no se puede hablar de una historia de lo femenino de manera lineal o como un solo relato, dado que su historia, como veremos más adelante, se ha desarrollado paralelamente y está, por lo tanto, dividida en dos: la historia de las mujeres del patriciado, que se relacionaban con el capital mercantil, en contrapunto de las historias de las mujeres del bajo pueblo, que sufrieron el abandono y las circunstancias opresivas propias de esta dualidad. Sin embargo, diría que no se trata únicamente sobre mujeres y sobre el patriarcado de manera taxativa, sino más bien de cómo se organizó el poder en Chile y cómo estuvo ligado en su construcción íntimamente con el mercado, el poder masculino y la iglesia. También de cómo esto influyó en la vida de las mujeres en distintos escenarios sociales y de cómo dio paso entonces a los diversos procesos y etapas de liberación que muy bien describe el libro. Eh, con ánimo de motivar la lectura, los dejo hasta aquí y sin ánimo de extenderme más, doy paso a la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querido hermano Baj, como nos decimos nosotros en esta sociedad Baj. Se escucha bien, ¿no? ¿Se ve bien? ¿Me veo bien? Sí, ya. Cualquier cosa me escribe, por favor, Fulvio o Ariel, me escriben que lo tengo en WhatsApp por interno para... Ustedes saben, la magia de la televisión hay que ser bien proyectivo. Bueno, este es un libro que en realidad, asumiendo también el calibre que tiene, de alguna manera la ponencia que desarrollamos o la introducción, siempre tratamos, lo decíamos tras bambalinas, de no hacer voladores de luces, sino que en realidad introducir un marco general, dar algunas ideas, eh, pastelero a tus pasteles, es decir, yo estudié literatura también en nuestra universidad, en el campus Juan Gómez Milla, pero al mismo tiempo nos hemos dedicado un poco a la investigación del folclore. Entonces, el gran titular del seminario es Seminario de Historia y Folclore Gabriel Salazar. Por lo tanto, los 15-20 minutos de los cuales yo voy a hacer una introducción, aborda un poco por allí, ¿no? Aborda estas maneras y estas formas de dar, como dice esa canción de Isabel Parra, sentido y razón a la lectura y de alguna manera dejar ciertas ideas deslizadas, instaladas, para que podamos dialogar. Eh, Habíamos anunciado anteriormente otro libro que era, ayúdame Fulvio, no recuerdo cuál era, La enervante
de la clase política chilena, que lo vamos a dejar, esperamos, Justamente, para justamente el era eso de mil y tantas páginas, de hecho. ¿No? sí, que es un libro muy atingente, ¿no? Para los procesos electorales los resultados de este proceso electoral en el que estamos. Pues ya vamos a hablar de eso en un rato. Entonces, de alguna forma, este libro, el patriarcado mercantil y la liberación femenina, es de alguna manera un desafío. Sabemos que Salazar tiene más de 40 obras y más, es decir, eso sin contemplar, por ejemplo, sus folletines, artículos, ensayos, qué sé yo, otras cosas. Entonces, este libro también es desafiante, pero obviamente es parte de, el catálogo de obras del profesor Salazar. Avancemos a la próxima lámina, por favor. Bueno, quisimos colocar esta foto tocando guitarra. Nos parece muy atípica, pero algunos la conocemos y creo que no la hemos difundido tanto, por lo menos acá en el seminario. A ver, conceptos básicos para entroncar esto con el seminario y con las otras sesiones que pueden ver en el canal también de YouTube de Ethics, que está todo liberado. Y, por supuesto agradecemos no solamente a su decano o a Andrés Monares también de Ethics, sino que el apoyo que nos han brindado todo este año y también lo que implica para el 2026, que esperamos, por supuesto, los 90 años del profesor Salazar y que se ha confirmado el seminario completo, entiendo que con el mismo moderador, así que eso está muy bien. Podemos hablar entonces de ciertos conceptos basales. Esos conceptos basales, como para también ir hilando con las sesiones y los otros libros, sesiones anteriores, podemos entender una especie de literatura orgánica de Gabriel Salazar, ¿sí? Nosotros comentábamos previamente también, no solo hoy, sino que con el panel, particularmente con Fulvio, cómo hacíamos la lectura, la interpretación de este libro. Y en este libro Salazar va desarrollando también permanentemente esa técnica, ¿no? Esa manera de abordar la historia social, de abordar, si me permiten, el folclore político social. Algunos dicen, no, es que Salazar no aborda el folclore. No, bueno, estamos bastante perdidos, pongámonos a leer. Es decir, Salazar aborda en El Niño Guacho, aborda en Labradores, Peones y Proletarios, aborda en la historia contemporánea. Es decir, hay una cuestión de espacialidad, ¿no? Salazar aborda sus sujetos populares, es decir, el folclore se compone de sus sujetos populares. Por lo tanto, también podemos hablar de una especie de glosario, ¿sí? O sea, es decir, Salazar tiene ciertos temas como la expoliación, como la tal vez lucha de clases, quizás no, por lo menos la interpretación que yo le doy, quizás no tanto en este libro, pero sí es parte de lo que aborda, porque son, digamos, base, ¿no? Son los cimientos de esa historia social, que lo hemos dicho, es decir, no es una historia arqueológica, no es la historia del museo, difiere de, y empecemos a entrar en materia, difiere de quiénes son los que escriben la historia en el siglo XIX. Son hombres, ¿sí? ¿Quiénes escriben la historia del folclore o la investigación del folclore hasta el año 43 de manera hegemónica? Son hombres, no son mujeres, ¿sí? Hay sociedades de historia que hasta el día de hoy se componen de hombres solamente, ¿sí? A propósito de secciones de folclore. Entonces, esa convergencia con ese folclore político-social es también entender un poco cómo se genera esa mirada y esta liberación que para mí, y lo decíamos también previamente, una liberación a medias, porque es una liberación particularmente de las patronas, ¿no? De la dueña del fondo, de la señora, como se le decía. Y comentábamos también, uno no puede no hacer el vínculo con esa novela típica de la época, ¿no? Esta Señor de la Querencia que daban en TVN cuando todavía servían para algo las teleseries, digamos, para entender un poco la lógica de la época. Era yo me acuerdo la vida con mi abuela, ¿no? Mi abuela materna, La Reina, ahí de Alarcón Coronado, era una novela bastante controversial, digamos, por la crudeza, pero bueno, la época de Sendal esto era mucho más crudo. Por lo tanto, bueno, lucha de clases, como lo hemos dicho, dialéctica, y acá la dialéctica incluso se ve dentro de una relación de género, y no digo necesariamente como para que se agarren a peleas, pero sí que básicamente mientras la patrona tenía que ir y vamos a ver un par de imágenes de eso, la mandaban a estudiar piano, la mandaban a, no sé, a aprender francés y a otras cosas, y muchas veces a Europa, ¿no? La otra se tenía que quedar en la casa criando no solo a sus hijos, sino que a sus propios, a los hijos de la patrona, ¿sí? Y no olvidemos la imagen tan importante que tenía el campo. Por eso también este libro está muy relacionado con el folclore chileno y con el folclore político-social, ¿sí? O el folclore de la hacienda, para entroncarlo con la mirada de la historia oficial. Por lo tanto, esto sirve para hacer una reflexión e inflexión, ¿no? Es decir, cuánto también la historia hacia atrás. Sabemos que actualmente, a propósito de la profesora Iglesia o María Angélica Llanes, que es otra tremenda historiadora, han abordado también, ¿no?
y por supuesto se me puede quedar una cantidad de nombres importantes detrás, pero son las que más he leído, de alguna forma han hecho también un trabajo, ¿no? Una labor importante de revalorización de la mujer a lo largo de la historia y sacándola de esa mirada patriarcal, ¿no? Comulgando con el título del libro. Por lo tanto, hay una mirada popular y una mirada sandal. Entonces deslizo el primer problema. Esa mirada popular es una mirada popular urbana o también es rural. ¿Cuáles son los límites, no? Bernardo Subercaso Sommerhoff diría las humanidades del pueblo por folclore. Bueno, esas humanidades del pueblo, por ejemplo, ¿operan solo en el campo o operan también en la ciudad? Y claro, como dice Fulvio Sadañino, son 120 años. Entonces, en esos 120 años también puede que se dé alguna especie de migración campo-ciudad. Inmediatamente uno puede pensar, por ejemplo, en la salitrera o los conflictos bélicos. Después vamos a ver que también hay una especie de debacle, ¿no? Que se empieza a desmoronar toda esta especie como de hegemonía de patriarcal mercantil y que tiene que ver mucho con también cómo empiezan a ingresar capitales extranjeros, el derrocamiento del presidente Balmaceda con la guerra civil de 1891, nunca fue revolución esa. Pero de nuevo, ¿quiénes están al frente de eso? Hombres. ¿Quiénes escriben de eso? Hombres. ¿Sí? No quiero ponerme feminista, pero por Dios, las cosas están a la vista. Próxima. Ahora, este es uno de los grabados, algunos de los varios, que tiene el Museo Histórico Nacional. Y justamente dice modo de vestir de las mujeres chilenas. Lo que había que ponerle acá es de las mujeres de la clase alta chilena o de las mujeres de la oligarquía. Esto a finales del siglo XIX, ¿no? Más o menos todavía la colonia. Entonces, lo que queremos decir es que, o por lo menos lo que interpreto yo, queremos decir en esta ponencia, es que las lógicas y las prácticas patriarcales, mercantiles, no son una herencia y Salazar lo empieza a deslizar. Salazar empieza a, digamos, voy a decirlo así un poco, una palabra un poco compleja, ¿no? Pero empieza a faenar digamos, los conceptos. Y en ese espacio empieza el primer arribo, de ahí lo vamos a ver en contenido, pero el primer arribo al libro propiamente tal es diseccionar conceptualmente también esto. Y uno puede entender después cuando hace toda la lectura que estas son prácticas coloniales. Entonces por eso me parecía muy relevante que tuviéramos esta primera mirada con esos grandes vestidos y insistimos en lo mismo, ¿no? A finales del siglo XIX, según datos también que hemos recopilado, o según el compositor y también miembro fundador de la Sociedad Folclor Chileno, cuando se llamaba Asociación Folclórica Chilena, Domingo Santa Cruz Wilson, en 1795 había nada más que 5 o 6 piano fuerte, digamos, en esa época. Entonces también no era mucho lo que se podía hacer, por lo tanto, si a la hija de la patrona quería estudiar piano, quería hacer tal o cual cosa, se tenía que ir a París, ¿no? A Francia, o se tenía que ir a España o Inglaterra, no tengo idea, pero se tenía que ir a Europa. Estados Unidos empieza a ser de a poco también relevante, pero no es el principal centro donde también la mujer de la clase alta, las patricias, como lo hizo Salazar, ya para entrar en el lenguaje de la obra, se preparan, ¿sí? Avancemos a la próxima. Entonces, esto empieza a durar también toda esta mitad yo diría, claro, el profesor Salazar lo cifra en 1830. Yo diría que esto incluso puede llegar, digamos, con proyección y después se puede ir diluyendo de manera hegemónica hasta 1850 o incluso un poco más allá, ¿no? Digamos, de la forma en ir a Europa, ¿no? De estas prácticas musicales, por ejemplo, para engarzarlo con la sociedad. Pero claro, es algo que va a durar todo el siglo y por supuesto 1930 y más. ¿Sí? Lo que pasa es que justamente, un pequeño dato, pero justamente Domingo Santa Cruz crea la Facultad de Bellas Artes para ampliar y para democratizar, es decir, hay un montón de pianistas. ¿Por qué quisimos poner esta segunda imagen? Porque es una pintura. Y es una pintura de también cómo las señoras de la sociedad, cómo las patronas se veían en la época, o por lo menos uno puede interpretar eso de buena primera. Y es nada más ni nada menos que del mulato Gil de Castro, ¿no? Que también pintó a otras personas, que también pintó a Bernardo Gil, ¿no? Por lo tanto, no es necesariamente alguien que comulgue con las ideas de la oligarquía, pero es alguien que vea la oligarquía a propósito que vamos a tener una oligarquía muy especial, ¿no? Muy germánica, gobernándonos en unos meses más. Entonces es importante también ver esto que no es una discusión de ayer o de hoy día o pasado mañana. Ha sido siempre una discusión de los últimos 200 años. Y cómo también ese mercantilismo o ese patriciado o esa liberación, insisto, es a medias. Para mí, entre la patrona y la china,
porque hasta buena parte del siglo XX se le llamaba China, creo que incluso todavía en algunos lados. Próxima. Entonces, uno puede entender los vínculos del folclore o los vínculos con el folclore. Acá hay una pintura muy icónica, ¿no? Del guaso y la lavandera, donde el hombre siempre anda arriba de caballo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si la segmentación, ¿no? ¿Cómo decirlo? La relación de género, ¿sí? Entre hombres ya es jerárquica y mucho más injusta, en el caso de las mujeres es peor, ¿sí? Porque las mujeres populares, podemos ver que Salazar las caracteriza también en el siglo XIX, en el libro mismo, eh, las divide socialmente, ¿no? Para mí, entre patricias y chinas. Sí, hay muchos también, digamos, artículos de prensa de la época o algunos también en archivos donde no hablan de la campesina, hablan de la china. Por lo tanto, esto nos hace entender si el primer nudo es el espacio, cuánto tiene, mayoritario, cuán gravitante es la hacienda propiamente tal. Para mí es muy relevante. Sí, para mí no se puede entender ese patriciado o esa liberación sin la hacienda. La hacienda sigue siendo el telón de fondo. Incluso hasta el gobierno del presidente Allende. No nos olvidemos que en el gobierno de Allende se intensifica la reforma agraria. Por lo tanto, eso lo que decíamos, ¿no? Esta especie de gradualidad territorial. ¿Ya? Prácticas habituales también, que para mí no se han desmoronado del todo, como son, por ejemplo, al final del día, corrígeme, Fulvio, si estoy diciéndolo mal, pero había un dicho que era como los hombres al trabajo y la mujer a la cocina, una cosa así. Ese era uno de los dichos que había antes, ¿no? O los hombres a la faena, a la fábrica, una cuestión así. No sé si lo estoy diciendo bien, pero se entiende un poco la idea, ¿no? Entonces, esas lógicas tan retrógradas y tan decimonónicas vienen también de esto, pero no vienen solo del 1800, se anclan en la colonia. Entonces, es una mirada colonial también, es una cuestión que se arrastra así como una serie de demandas a nivel país, ¿ya? Por lo tanto, esto nos lleva a también otro cruce con el folclore, otro problema, que es el tercero, ¿sí? Primero es campo-ciudad, luego esa territorialidad o la preponderancia de la hacienda, pero al final del día, esa descripción masculina que se hace a lo largo de toda la obra, de todas las páginas, siguen en ese mismo dicho que nosotros hemos hablado, es decir, los hombres al trabajo, la mujer a la cocina, que es una cosa espantosa, digamos, yo no soy partidario de eso, pero es la mentalidad, ¿no? La atmósfera de ese tiempo. Por lo tanto, si las mujeres, y lo vamos a ver, si las mujeres influyen o las patricias influyen en el espacio público, lo comentábamos con Ariel Mesa Marín, es decir, cuán relevante también son los movimientos feministas en la época. Sí, son importantes respecto, digamos, luego de toda esta cuestión también del voto, de la primera mujer también que entró a estudiar medicina como lo hizo Díaz, ¿no? Sí, es muy, muy importante. Pero al final del día por eso digo que es una especie de liberación a medias, porque es una liberación sobre todo para la clase alta, po, ¿sí? Para las patricias, no es para las mujeres del pueblo, no es para la mujer popular. Entonces, esa deliberación cívica sigue siendo también una liberación muy destartalada. Mi abuela paterna, que tocaba arpa, que a mí me enseñó a tocar también, arpa folclórica, era una persona que tuvo, no sé, quinto o sexto básico. Entonces también, digamos, y ella falleció, no sé, hace unos 15 años. Entonces vivió segunda parte del siglo XX, digamos, nació, no sé, en 1941, por decirle, puedo averiguar después, más o menos en esa época. Y tampoco había mucha escolaridad años 50, a finales de los 40. Entonces es una cuestión que no solamente se ancla hasta el 30, va más allá de eso. Pero obviamente después se va diluyendo. Próxima. Entonces, para entrar de lleno en el libro, pero lo deslizamos porque de eso se trata, ¿no? Que podamos conversarlo y ahí vamos surgiendo otras cosas, digamos, esta especie de pincelada general. Primero, hay una especie, y esto a ratos es muy similar al índice que tenemos, hay una especie de introducción y recogimiento de lo femenino, es decir, desde dónde lo femenino ha mirado también la historia, ¿no? De para la interpretación que hago yo, cómo eso femenino, como la mujer, ¿no? Porque ahí también hay que decir, bueno, es lo mismo femenino y ahí deslizo otra pregunta que la profesora Margarita tal vez nos puede ilustrar que ha sido parte de su importante trabajo. ¿Es lo mismo estudiar que lo femenino? Yo pienso que no, desde mi punto de vista. Entonces Salazar también parte un poco de eso, ¿no? Parte situándonos, parte diciendo, la mujer se mira desde acá, pero también
vuelvo a lo mismo, en este sistema colonial, donde esas prácticas se heredan en el 19, y al final del día nos lleva un poco esta mirada de la, no sé, siempre se ha dicho, ¿no? Que son 12 familias, pues para mí son 13 20 no sé, pero son estas familias que además son de relaciones endogámicas, que se relacionan todo entre ellos, después se reparten los cargos, personas que crean bots para echar abajo otras candidaturas y así, pues. Entonces, esas prácticas se conservan desde esa época. Por lo tanto, eso nos lleva inmediatamente a la segunda parte o al segundo pilar del libro, que es el rol del manto. Y el rol del manto, o no sé, velos, en algunos lugares campesinos, Oreste Plat, folclorólogo y escritor, que vivió entre 1907 y 1996, hablaba a veces del velo, ¿no? Entonces, ¿cómo el velo también cifra? O sea, es lo mismo una cuestión que pudiera ser muy trivial o muy básica, pero ¿es lo mismo el velo de la patrona que el velo de la china? ¿Será la misma, algo tan simple, pero que al mismo tiempo puede ser muy, ¿será la misma tela? ¿Irán a misa necesariamente? O en realidad, porque si uno se pone a pensarlo también, y eso se desliza en parte del texto, a veces el manto para la china no era necesariamente tan relevante como para la patrona. A veces. Si uno, por ejemplo, debe estar en YouTube, pero por lo menos está el video. Violeta Parra tiene una obra que se llama El Ring del Angelito, que eran los velorios de Angelito, que los velorios eran digamos, cuando se velaban a los niños en muchos lugares, muchas partes del campo chileno, y se les vestían como Angelito y las señoras iban con mantos también, o iban con velorio, con velos, porque en realidad no estaban, ¿cómo decirlo? No podían no hacerlo. Sí, era una especie de costumbre muy arraigada. Entonces uno ve esa película es como el 66, 67. No recuerdo si Violeta ya había fallecido, pero es de esa época. Y la obra tiene, la película tiene parte de como se dice actualmente, la banda sonora, ¿no? Entonces ahí uno puede ver que también está presente el velo, el manto, no sé qué. Por eso habíamos puesto hasta mediados del siglo XX. No es una cuestión que solamente se limita al año 30. Sí, yo también recuerdo que he visto, ya sean fotografías del Museo Histórico Nacional, por ejemplo, u otras, también particulares, donde el velo y el manto está presente. Sí, lo quiero dejar ahí deslizado, no quiero profundizar mucho porque quiero que tengamos más material para poder conversar. Y que tú, incluso Fulvio, que yo sé que leíste con mucho interés el libro, también nos comentes tu impresión. Por otro lado, la dignidad de las mujeres públicas. Ahí yo también, no solamente es una dignidad que se va deslizando a través de las páginas, yo digo, bueno, ¿hay dignidad o no hay dignidad? ¿Cuáles son las mujeres públicas? En la música, por ejemplo, si llevémoslo a los íconos, como extrapolando también ciertas ideas del libro. Isidora Segers, Delfina Pérez, hablando de la música, no sé, la misma Eloísa Díaz, sí, fueron mujeres importantes. Tal vez Eloísa Díaz, puedo equivocarme, no pertenecía quizás a la oligarquía, pero las otras fueron nombres de mujeres que quedaron ahí porque también pertenecen al mismo sector social, también eran patricias. Entonces, dignidad popular, por supuesto, pero dignidad popular, insisto, subordinada a lo que las patricias dijeran, y las patricias estaban subordinadas a lo que dijeran sus maridos, ¿no? Por eso entonces hablamos de esta especie de liberación femenina, que siempre también está muy cruzada, todo esto que estamos hablando está cruzado por el modelo económico, ¿no? O el modelo mercantil. ¿Sí? Porque Chile no fue un país industrial. Algo trataron de hacer los gobiernos radicales. Por lo tanto, cuando empieza a caerse a pedazos todo el tema de todo este modelo, ¿no? Sobre todo afianzado por el parlamentarismo, por eso derrocan a Balmaceda. Entonces a la sala ahí también empieza ahí como que también empieza a tambalear, ¿no? Toda esta idea de solamente eh, que las mujeres servían para la cocina, ¿no? O que las mujeres no podían votar, o que las mujeres no iban a la universidad, cuando ya habían algunas que habían participado en eso, ¿no? Este martes, justamente en el Salón de Honor del Instituto de Chile, presentamos las memorias de María Luisa Sepúlveda. A quien le interese, se la podemos hacer llegar la versión digital después, que era la primera compositora titulada del Conservatorio, que sería el actual Departamento de Música y Sonología, que se separaron hace un tiempo de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. Y María Luisa en primera persona también comenta eso, pero lo comenta en un diario. Nosotros terminamos publicando los diarios. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? O vinculándolo con esto, que también esa idea de esos movimientos
y Salazar lo dice de manera muy categórica también entre el espacio público, la esfera pública y el espacio privado. Las mujeres pueden hablar en público o no pueden hablar en público. Volvamos un poco, no es que yo sea fanático de las teleseries, pero me crié con una abuela que veía muchas teleseries. Entonces, está Pampa Ilusión, ¿no? Esta teleserie donde finales de los años 30, creo que era el 38, donde las salitreras empiezan a cerrar, no sé qué. Y hay una escena donde Antonia Segers, que hace esta niña Carmencita, le dice, bueno, pero ¿por qué no puedo votar? No, porque en realidad las mujeres ahora votan en las municipales, pero no pueden votar en las presidenciales. Una cuestión así. Entonces, incluso son diálogos que, claro, subyacen al año 30, pero eso lo hablan así, como tienen que estar calladas, tienen que hablarlo en la esfera personal, ¿no? En la casa, no vayan a hablar eso en lo público, porque es espantoso para, digamos, la mentalidad de la época, ¿sí? Quiero ser categórico con eso, yo nunca pensaría así. Por lo tanto, gran parte o la última parte del libro también nos lleva, y esto como para luego deslizar las inflexiones o las preguntas que quiero plantearle, y que el panel yo sé que también lo he leído con mucho interés, el texto, ¿cómo se caracteriza al final del día esta mujer popular? Más allá de la chingana, más allá de los espacios, o sea, con Ariel Mesa, Marín lo hablábamos, es decir, un poco esta mirada de los colectivos de mujeres también que se deslizan dentro del libro, ¿no? La chingana como un espacio tremendamente folclórico, entonces las chinganeras, ¿sí? Está, por ejemplo, en el folclore actualmente esta mujer, Fabiola González, chinganera, pero en ese tiempo eran muchas más, ¿no? Estaban a cargo de estas cuestiones muy improvisadas, que se ofrecía comida, no sé qué, pero también había una serie de bailes, de prácticas, también había sexo en esos lugares, ¿no? Digámoslo, si somos personas grandes. Entonces, como una de las prácticas, que después se hereda en el boliche o se hereda en la quinta de recreo, ¿sí? Antes de ayer con la Universidad de Talca, nuestra universidad amiga, participamos también en esto de música para señoras que hablábamos de las quintas de recreo. Entonces, se puede hacer una también caracterización más allá de los archivos que Salazar hace de esta mujer del siglo XIX, que por lo demás lo hace muy bien, del bajo pueblo, que al final del día está muy minimizada. En el caso, y aquí podemos hacer la primera distinción, y este es el cuarto nudo. La China en el campo y la mujer del bajo pueblo, o incluso hay otros autores como Ricardo Krebs o Rolando Mellafe, que en algún texto por ahí hablan de la mujer marginal, ¿sí? Entonces esas diferencias también creo que son importantes. Próxima. Entonces, cifrando también, yo le pongo inflexiones a esto. Una mujer muy importante, muy poco, que justamente está con un pañuelo, pero ella le llamaba manto a todos sus pañuelos. Por eso está ese juego también con el pañuelo, que es Camila Bari, que era bailarina, que era actriz y que también fue miembro fundadora de la Asociación Folclórica Chilena y que trabajó con las danzas y por la recuperación de eso, pero desde un punto de vista muy femenino, que curiosamente también por a veces motivo la borraron, perdón. Entonces, esta inflexión, estas preguntas que les dejo deslizadas a los tres, incluyendo a ti, Fulvio, bueno, y Vicente, si quieres ser parte feliz también o en la casa, es, primero, ¿es real? O sea, concretamente, ¿cuánto es, cómo decirlo? ¿Cómo se liberan estas mujeres? Porque, por ejemplo, se nombran colectivos, lo decíamos como, o agrupaciones, comunidades, qué sé yo, estereotipos, arquetipos de mujeres, como la chinganera, como las bodegueras, como las hilanderas, etcétera, dentro del texto. Pero lo que decíamos, ¿fue concretamente real esa liberación para las mujeres? ¿O en realidad fue para una mujer y para otras no? ¿O fue gradual, fue imparcial o fue total? Eh, por otro lado, ¿cuánta influencia tiene el modelo económico en todo esto? Porque yo les aseguro que si una mujer, no conozco casos tan excepcionales, pero si alguna china, por ejemplo, se hubiera casado con el patrón, eso sí lo hubiera mirado menos, un poco como el cine mexicano, ¿no? Cuando se casaban con Jorge Negrete, Pedro Infante, y eran como cosas de fantasía, ¿no? Entonces, acá volvemos a lo mismo, pero acá, claro, tiene sus raíces mucho más profundas, este modelo extractivista o mercantil, no sé qué. Por lo tanto, y volviendo también un poco cruzando con la otra área, ¿cómo se puede resignificar, por ejemplo, las figuras del folclore, las figuras femeninas, donde también siempre fueron mujeres, las cantoras, las principales como investigadoras también de ciertas áreas, como la artesanía, las artesanas, mayormente eran mujeres, la chinganera eran mujeres, las hilanderas eran mujeres, porque también los colectivos tienen
colectivos son parte de nuestro folclore, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo entenderlo desde un punto de vista crítico, pero también para mí propositivo, ayer y hoy día? No solamente como figuras arqueológicas, ¿no? No solo como ya era la China, la baba, que era un poco lo que veíamos en la pintura de Muy Boncian. No, no. Siempre es muy malo mi pronunciación de las cosas europeas, pero salvo el francés, pero bueno, eso, ¿no? También, ¿y cómo lo podemos entender hoy día? Cuando sí desde el año 50 o 40 hay una especie de florecimiento muy importante de figuras que investigan el folclore o lo ven desde un punto de vista eminentemente femenino. Pienso en Josefa Pepita Turina, que fue escritora, pienso en la misma Camila, que la vemos en pantalla, pienso en Cora Bindoff, desde el piano, desde la educación musical, también con la Universidad de Talca hemos hecho algunos conversatorios al respecto a quien le interesa. ¿Y qué autoras permiten situar esto, no? Nosotros, por supuesto, mencionamos recién a la profesora Margarita, pero mencionamos a María Angélica Illanes. Y en el folclore uno, eminentemente más investigación del folclore, las que nombramos, por ejemplo, podríamos hablar de Raquel Barros, ¿no? Que hizo una labor muy importante también, por ejemplo, en la recuperación del guitarrón en Puente Alto. O podríamos hablar de Marister Greve, ¿sí? Que sobre todo su archivo documental, entiendo, y sonoro está en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Fue una endomusicóloga y una académica muy importante. Y también, ¿cómo influye la mujer en el folclore político-social? O sea, influye totalmente. No existe un folclore y no existe un folclore político-social y no existe una liberación y no existe nada sin la mujer, ¿no? Entonces también un poco esas relecturas que tenemos que hacer, pero relecturas para proponer. Acá yo soy un poco también más incisivo. Yo creo que perfecto, critiquemos, debatamos, pero ¿qué proponemos? Porque a mi manera de verlo, nos parece también que la academia alega mucho, está muy bien, o cierta corriente, pero también propongamos, ¿no? En el fondo nos quedamos solamente en la discusión, aunque todo es terrible y sufrido, como que nos sirve para ver nuevos análisis, ¿no? Para avanzar. Y también hay que conectar con la ciudadanía. Próxima. Entonces, muchas gracias. Creo que fue bastante amplio, pero también bastante folclórico. Entonces, próxima. Entonces, muchas gracias a todos y nada, para lo que quieran, como siempre, está el correo y esperamos también poder aportar en la conversación de ahora. Gracias, Dioín. Sí, fue una muy completa, pero no, o sea, este tema tiene una profundidad tremenda en realidad. Si nos ponemos a analizar cada una de las preguntas que hiciste, creo que podría dar para mucho tiempo. No sé si quisieran comentar primero algo o responder alguna de las preguntas la gente del panel, quizás doña Margarita Iglesias o Ariel Mesa, profundizar en algún tema o parte yo, lo que ustedes prefieran. No sé cómo quedan, ¿no? Lo que yo le pediría hacia Vicente es que tal vez dejemos de compartir el PPT para que, claro, se vean las caras. Eso. Mira, Ahí está. No sé cómo lo tienen proyectado ustedes. eh, ¿te parece partir a usted, señora Margarita? Gracias. Primero agradecer la invitación de Ibaín a comentar el trabajo de Salazar sobre las mujeres, que este es un libro importante, pero no es el primer trabajo de Salazar. Primero plantear que la historia de las mujeres está en desarrollo, recién hace unos 30 años, un poco más, como tal, ¿no? Y es una perspectiva de poner al sujeto mujer al centro de los acontecimientos, no es solo resaltar las prácticas de las mujeres que han sido olvidadas a través de la historiografía. Y en eso, para mí, desde que era estudiante en historia en los años 80 en exilio, conocía trabajos de Gabriel que estaba en Inglaterra. Y a mediados de los 80 aparece en Chile un libro que me pareció fundamental por primera vez, que era de Luis Vitale, sobre la mitad invisible de la historia, ¿no? Yo tuve también el honor de trabajar y conocer a Lucho después en los años 90 y haber sido parte de su incorporación, jugué un rol en la incorporación de Luis Vitale a la Universidad de Chile al final de su vida. Y a mí ahí hay dos autores como Gabriel Salazar a fines de los 80, Labradores y Peones,
donde dedica un capítulo a la condición de las mujeres, que es parte de su tesis, ¿no? De esta historia del Bajo Pueblo, que él viene trabajando desde Inglaterra. Y me pareció muy interesante lo que tanto Luis Vitale, por una parte, plantea, que es una crítica en el fondo a la historiografía, y Gabriel, que empieza a incorporar la condición de las mujeres en sus trabajos sobre lo que va a ser conocido en la historia social como el Bajo Pueblo, posteriormente, que viene un poco de la idea de E.P. Thompson, de toda esta historia, recoger la historia desde abajo. Entonces me pareció bien interesante los aportes dentro de una mirada muy masculina. Yo eso lo he conversado con Gabriel. No es, no es la historia de las mujeres desde esa perspectiva, sino que lo que yo reconozco, y aparece otro historiador en Chile, también Sergio Vergara, que va a publicar también a fines de los 80 cartas de mujeres desde la colonia hasta adelantado el siglo XIX, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es muy importante los aportes que hace Gabriel no solo en este libro, sino que previamente en la historia contemporánea, en Labradores y Peones, bien pioneramente, ¿no? Y después hay la historia de las mujeres que hace con el Surinam, que en algún momento, con una dificultad y con Sonia Montesino, se pelean un poco esa historia que también aparece, ¿no? En torno a cómo se produce la historia de las mujeres en Chile. Ahora, a mí me parece que, como decía, esta historia está en, en, en construcción. Estamos desde hace unos 35 años ya en Chile ya publicando al respecto. De hecho, respecto a las denominaciones femenino-masculino, ya se ha demostrado que eso es un constructo sociohistórico-cultural. Y en eso creo que Gabriel tiene toda la razón al decir que las identidades no se definen de una vez para siempre, sino que están muy ligadas a los procesos materiales sociohistóricos de los lugares, culturales, ¿no? Y eso tiene incidencias políticas en el poder muy fuertes. De hecho, el concepto de China viene de la denominación efectivamente desde los sectores patronales, desde los hacenderos, desde el lugar de la concentración económica, si uno lo pudiera decir desde esa perspectiva, ¿no? Y creo que hay una revisión histórica necesaria, que no es Gabriel el que la tiene que hacer, porque si él trabaja 19 y 20, que la estamos haciendo desde el origen en la sociedad colonial. De hecho, uno de mis primeros trabajos publicados en Chile tiene que ver con la condición de las empleadas domésticas, las recaderas de razón que nombré en mi libro, porque se educaba a mujeres indias, esclavas, no esclavas, eran prisioneras de guerra muchas de ellas, porque como ustedes saben, existió la guerra durante toda la época colonial, hasta el 18, y hubo que componer finalmente desde el siglo XVI entre la comunidad mapuche, los mapuches y los indios al sur del Biobío, porque fue una derrota de los españoles en imponer esa frontera, y ahí había mujeres que se rescataban desde la guerra, ¿no? Y hoy existió la esclavitud, como ustedes saben, en Chile fue el único lugar de Hispanoamérica donde existió esclavitud y había mujeres que eran transportadas. Y ahí hay una recuperación que se hace desde lo que eran los primeros asentamientos incaicos hacia el sur de Perú, en Chile, y que es una educación de mujeres para el servicio, ¿no? Y ahí se educa a mujeres indias de origen, las vamos a denominar india porque así las denominó la legislación, para intentar negar la diversidad de las sociedades que estaban en América, o en los territorios americanos, o lo que hace después Brasil, y negar la existencia de estas culturas, estas sociedades, estas civilizaciones que eran distintas a la europea, y que no tenían estos asentamientos como los incas o los mexicanos, ¿no? Entonces, a todos se les denominó genéricamente indios e indias, porque como creían que habían chocado con las indias, bueno, eso es otra historia. Y ahí lo que yo demuestro es que se formó las primeras empleadas domésticas para servicio y no eran solo esclavitud, había salario. Y eso hay trabajo de Sonia Pinto y el historiador este Álvaro, se me da el nombre, ¿no? Sobre la recopilación de la historia del trabajo en Chile desde la época colonial y encontré estas suertes de contrato para mujeres por el trabajo realizado. Es decir,
Primera situación, para mi sorpresa, e históricamente, porque hasta ahí yo no tenía en ningún libro, ningún historiador, estas mujeres que las educaban en el discurso hispanoparlante para que se relacionaran con la sociedad eran las sirvientas de razón y tenían un salario en la época. Primer asunto, había ya un concepto del trabajo asalariado de la población india, ¿no? De allí que hasta casi fines del siglo XX, y el principio del XXI, el servicio doméstico, las empleadas domésticas, después llamadas científicamente nana a partir de la dictadura para adelante, que es otro concepto que hay que trabajar y analizar muy bien, porque la nana viene también de esta idea patriarcal del campo, del latifundio, del hacendado, para la mujer que secuestraban para que criara a los hijos del patrón, la patrona, y dejara a los suyos. De hecho, hay una historia que cuenta Mónica Echeverría, siglo XXI, en un libro que se llama Háganme callar, su propia historia con esto, ¿no? La nana que ellos tenían, porque Mónica Echeverría viene de un sector de terrateniente, y cuenta que la nana que ellos tuvieron con su hijo, que era la nana de leche, que era la que los amamantaba, los cuidaba, etcétera, finalmente termina perdiendo uno de sus propios hijos por estar alimentando a los hijos del patrón. Ahora, eso no sabemos cuántas mujeres entre el siglo XIX y el XX vivieron esa situación, primera condición, para establecer el servicio doméstico, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente, desde el punto de vista folclórico, la China es muy decidora. Todos crecimos con esa idea, pero hay que empezar a cambiar el lenguaje y a reconocer que eran mujeres trabajadoras desde la primera generación de la llegada del invasor y que se fue transformando en una cuestión folclórica porque ustedes saben la polémica que hay en los 70, donde participa Vital, Ramírez Necochea, sobre si esta sociedad que se forma es medieval o es capitalista. Bueno, a mí hay un autor europeo, yo sé que Gabriel tiene esas cosas de que hay los europeos, porque tuvimos esa discusión, porque mi primer trabajo publicado en Chile, que Gabriel conoció, se llamaba La Marquesa de Piedra Blanca y Guano, entonces me apodó la Condesa y los estudiantes me decían algo así raro en un momento, ¿no? Y yo decía, ¿pero por qué? Es que usted se dedica solo a las patricias. Y después escribí esto de las empleadas domésticas, dije, yo voy por las dos puntas, profesor, ¿qué quiere que vea? Porque, ¿qué quiero decir con esto? La historia de las mujeres no es solo que sean patricias, sean chinas, por eso les explico la condición del trabajo. Las mujeres hemos trabajado toda la vida. Primero en el hogar, recién hoy día, siglo XXI, se está dando una discusión sobre el aporte al capital, sobre el aporte a la acumulación originaria con el trabajo llamado doméstico. ¿Por qué? Porque los más adelantados como Marx y Engels no le dieron valor de cambio a este valor de uso. Lo más que dijo Marx en el Capital es que el trabajador, además de vender su fuerza de trabajo, tenía que reproducirla, y reproducirla significaba que alguien le tenía que lavar la ropa, preparar la comida, y eso lo hacían las mujeres, lo dice, pero no reconoce finalmente que eso es un trabajo, por el mucho amor que le tengo. Quien ha trabajado eso muy bien desde el punto de vista, y discípula de Salazar, es, ay, tenía el nombre que es mi gran amiga, Alejandra Rito, ¿no? Que trabajaban las mujeres del Bajo Pueblo y bajo la égida de Gabriel publicaron un libro en los años fines de los 80, después de Labradora y Peón, en el mismo Centro Sur, donde Gabriel publica Labradora y Peón, en la primera versión, cuando la acogió en Chile, después de su retorno del exilio. Alejandra y un grupo de estudiantes de la época que tuvieron clases con Gabriel publican Desacato y Disciplina. Y ahí empiezan a dar los primeros antecedentes de las mujeres de lo que sería el Bajo Pueblo, ¿no? Muy interesante. Entonces yo creo que el aporte de Gabriel está en haber definido cierta estructura de historia social, ciertas propuestas teóricos metodológicas, pero creo que lo que podemos hacer y lo que yo he hecho, por eso acudía a un autor europeo que me gusta mucho y que acaba de estar en su archivo, me fascina, que es Michel Foucault. Con Michel Foucault yo entendí, uno,
que el tema de la marginalidad era un tema de cómo el capitalismo en sus orígenes necesita resolver el tema de la vagancia, de los miserables, de lo que Marx y Engels llamaron el lumpenproletariado, que en el fondo lo despreciaron, porque no era la clase obrera que era la que iba a cambiar el mundo, sino que era esta masa de gente ingentes que pululan y que muchos estudiosos y estudiosas lo han tratado desde los márgenes, y no como parte de la sociedad. Primer asunto. Creo que el derrote es idea y permite entender cómo la sociedad, como decía en algún momento Ibaín, es dialéctica. Tiene clases y esto se mueve dialécticamente desde los márgenes hacia el centro, del centro hacia los márgenes, pero que es necesario el funcionamiento de la sociedad y todos somos componentes de la sociedad. Y por tanto las mujeres integralmente, que sean Patricia, que sean China, que sean lo que sean, somos parte activa de la sociedad, que históricamente no se ha planteado sus prácticas, no se les ha reconocido, es otra historia. Y de allí quién ha escrito la historia y hasta cuándo, ¿no? Efectivamente, hay una historia en Chile de mujeres que se realiza a mediados de los años 80, en medio de la dictadura, cuando en el mundo se están dando cambios fundamentales a través de la ONU, en el llamado diseño de las mujeres, para reconocer justamente esta invisibilidad de los escritos, no de la historia. Y ahí hay un problema, que lo discutí mucho con Luis, porque él puso la invisibilidad de las mujeres. Oiga, si no es que sean invisibles, ellas están, lo que pasa es que no las vieron, ¿no? Y entonces, desde que las mujeres empiezan a escribir historia de las mujeres, no voy a hablar de alguna historiadora que no les interese y no lo hicieron, porque aquí la primera historiadora formada en la Universidad de Chile fue la Olga Poblete, que se dedicó efectivamente a las luchas sociales, ¿no? En los tiempos de la guerra, y abogó junto con la Elena Cafarena, formaron el movimiento de emancipación de la mujer chilena para exigir el derecho a voto, ¿no? Que no tenían efectividad las mujeres, efectivamente las mujeres. Y el derecho al sufragio universal viene con la Revolución Francesa, que es otra historia. O sea, usted me pone a hablar de la historia de las mujeres y vamos a terminar nunca. Pero yo quiero situarme en Chile en esto, ¿no? Y ellas logran. Ahora, lo que Ibrahim decía sobre la Eloísa Díaz, ahí hay otra mujer que a Díaz se titula de médico, que es la Ernestina Pérez. ¿Qué hicieron Eloísa Díaz y Ernestina Pérez? Ambas dedicaron todo su saber médico, y Ernestina Pérez pues, se fue a doctorar en la Alemania, porque acá no tenían posibilidad de doctorado las mujeres, ni los hombres menos las mujeres. Y ellas se dedican a construir todo el apoyo estructural para la educación de los niños especialmente, ¿no? O sea, de hecho, la tesis de la Eloísa Díez sobre la menorrea de las mujeres. O sea, cómo que las mujeres van entrando en el conocimiento ordenado y van produciendo conocimiento para relevar el sujeto mujer, ¿no? Y eso lo hace Eloísa Díez y lo hace Ernestina Pérez. Yo hasta ahora, en ninguna historia, incluido mi querido amigo Gabriel Salazar, de la cuestión social, he visto que se haya reivindicado este aporte fundamental en la construcción social de principios del siglo XX de estas mujeres, y que tiene que ver con la estructura de lo que Salazar diría la niñez, que es muy importante, que es otro aporte de Gabriel. Gabriel, en el libro Historia Contemporánea, en el capítulo, en el tomo cuarto, que habla, ¿no? Habla de jóvenes, habla de mujeres, habla de niños. Todos temas históricos que no estaban en la historiografía, que vienen de la mano de la historia social y básicamente desde la luz, ¿no? La Angélica Illanes, como nombraba, y que va a hacer historia de la salud pública, y ahí va a tocar mucho a las mujeres. Ella no se preocupa de las mujeres hasta muy tardíamente, cuando escribe nuestra revolución violeta, nuestra historia violeta, algo así, ¿no? Pero no es la preocupación de la Angélica. Sí se encuentra con las mujeres lo que le pasa a muchos historiadores, lo que pasa es que la Angélica las ve, los otros pasan. Gabriel y Luis Vitale las ven. Pero ahí hay una propuesta que la incorporan dentro de la historiografía más clásica. No digo que sea la historiografía del poder establecido, porque Gabriel rompe con eso, con la historia social. Entonces yo creo que es muy, muy importante lo que él propone, lo que él plantea como la estructura, y por eso creo que la historia de las mujeres está en desarrollo. Hay muchos aportes en esto
de hoy día sobre las prácticas de mujeres. Creo que en ese libro de Gabriel es bastante ilustrativo, ¿no? Al hablar de las prácticas, porque eso da cuenta de que hay oficios de mujeres que no han sido recuperados desde el punto de vista societal, del aporte económico, a la acumulación originaria. Está esta autora que ahora está muy de moda, que escribió el Calibán y la bruja, se me da el nombre, que hace un primer aporte importante de poner en tensión la llegada de los hispanos portugueses a América y el aporte de las mujeres de los pueblos originarios a la acumulación originaria en América, ¿no? Y este nexo que hay entre aportes económicos. A mediados de los años 70, antes del golpe, no 60, fines de los 60, porque es por Revolución Cubana, hay una argentina, Isabel Darguía, que es marxista y vive en Cuba posterior a la Revolución, y ella plantea la discusión al interior de los materialistas marxistas de la época sobre cómo entender el trabajo denominado doméstico. Después en Europa, después de los 60, salen varias voces, María Mía es una de las primeras, para plantear el tema de cómo desde el materialismo histórico se incorpora esta realidad que no está puesta ni por Marx ni por él. Engel hace un aporte súper importante a la historia y a la historia de las mujeres, cuando en la familia, la propiedad privada y el Estado, plantea que la gran derrota de las mujeres es el desarrollo del capitalismo y el Estado. ¿Por qué lo plantea ella? Porque hasta ese momento, él lo sitúa después de las revueltas en Francia, en el siglo XIX, dice, bueno, hasta ahí la que llevaba la preponderancia en la filiación, porque no había el ADN para despistar si el padre existe o no existe, es decir, fin del siglo XX, las únicas que saben quién es el padre de la criatura es la mujer. Diga lo que diga el registro civil, quien quiera que sea. Pero la única que sabe que es el padre real es las mujeres. Y eso se pierde con el Código Civil y el famoso Estado, por Napoleón, y ya el desarrollo del capitalismo, por la industrialización, por la valoración del trabajo y por la separación de lo público y lo privado tajante. Se pierde entonces esta cuestión más intricada de las mujeres, y las mujeres se les asigna lo privado y a los hombres lo público. Yo, si usted, y ahí hacía alusión a las mujeres públicas, yo todavía les pregunto a mis estudiantes, ¿qué piensan de una mujer pública o de un hombre público? Y la respuesta, un tercio del siglo XXI, no ha variado mucho de la que yo recibía cuando chica o sabía cuando chica. Les pregunto a ustedes, ¿qué es una mujer pública todavía? La prostituta, la mujer de la calle, ¿no? A pesar de que ha cambiado en el imaginario, porque hemos tenido presidentes, Chile ha tenido a una presidenta 2 veces. Hay mujeres en la vida pública activa, hoy día la SOFOPA, no sé qué, la dirigen mujeres, el Banco Central, o sea, pero todavía en el imaginario está fuerte esta idea de que la mujer pública no es seria. En cambio, el hombre público le da la finanza, la política, etcétera, 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 ¿no? Y eso es una reminiscencia patriarcal. Ahí podemos discutir mucho sobre el concepto del patriarcado, yo tengo bastantes propuestas en ese sentido, pero no me quiero tomar esto, ¿no? Entonces yo creo que desde el punto de vista de este libro, donde Gabriel sitúa la condición de la vida cotidiana, y ahí los oficios, la aparición de las mujeres, y todo esto tiene que ver con un concepto de construcción societal material. Eso me parece muy importante, que a veces las feministas, algunas feministas o movimientos feministas pierden de vista. Mientras no ataquemos el problema de fondo, todo lo demás es retórica y es importante. O sea, haber concebido el asesinato de mujeres por ser mujeres como femicidio es un tremendo aporte que viene desde México. A propósito de la desaparición de mujeres, que es el último lugar del maltrato cotidiano.
Lo que las mujeres chilenas inventan en dictadura, democracia en el país, en la casa y en la cama, me parece fundamental y que sigue una demanda de las feministas europeas del siglo pasado, en los años 60, norteamericanas y francesas, cuando dicen que lo privado es político, ¿no? Y ponen en la esfera la discusión. Creo que todo el siglo XX, desde el XVIII, desde la Revolución Francesa, para adelante, las mujeres hemos luchado durante el siglo, hasta el siglo XX por la igualdad de derechos respecto a los hombres. Es desde finales del siglo XX, los años 60, que empieza una demanda propia, que es controlar nuestro cuerpo, nuestras maternidades, porque hay muchos constructos sociales al respecto. Y eso, efectivamente, como decía ahí, se va a diferenciar según la clase a la que una pertenezca, o el sector social, pero es igual para las mujeres todas, todas. No, eso no cambia. Es como la base de la desigualdad. Una se sitúa de acuerdo a la escala material donde está la clase que pertenece. Y eso yo creo que a pesar de las tecnologías, la inteligencia artificial, no ha cambiado. Cuando uno ve de base la distribución de la riqueza, quién se apropia de la riqueza y cómo se distribuye, incluso este nivel de la especulación financiera, obviamente que cambia según el lugar donde uno se encuentra. Y efectivamente, las mujeres de ciertos sectores sociales hemos podido descansar en otras mujeres, a diferencia de nuestras madres muchas veces, para poder ascender en el trabajo, en la escala social, en donde fuere, en lo público, ¿no? Entonces creo que eso es muy relevante cuando Gabriel lo plantea, ligado al desarrollo del mercantilismo, del patriarcado, y eso es algo que hay que resituar históricamente. Creo que hay bastantes trabajos que lo están haciendo porque las generaciones actuales están escribiendo la historia. Y quien escribe la historia deja registro de lo que aquí fue o lo que aquí pasó. Y todavía faltan muchos trabajos en la época colonial, en el momento de la confrontación y para atrás, lo que podemos, ¿no? Eh, encontrar con las trazas que tenemos lo que fueron las sociedades chilenas previa a la llegada del pasado. Creo que si no me tomo todo el pañuelo, así que de aquí creo estar esta primera opinión. Gracias. No, muchísimas gracias a usted. Tenía una cita anotada que me llamó la atención respecto a las actividades y a la economía, y dice que, lo voy a leer de aquí directo, que hasta 1840 había en el país cerca de 100.000 mujeres hilanderas y tejedoras, y el valor total de su producción anual era equivalente al valor total de lo exportado por el sistema de Hacienda en su conjunto. Mm, Me parece muy relevante. ¿Quién le estaba diciendo ya? Y Ujú, eso, si no lo escribe Gabriel, no existe. Existió. ujú. Una muestra clara de eso. Bueno, yo tampoco quiero, yo estoy moderando, así es que voy a darle la palabra a Ariel. ¿Mm? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Bueno, agradecer a la profesora Margarita que yo creo que hizo el análisis ideal y perfecto del contexto histórico en el cual tanto Gabriel y historiadores y historiadoras han desarrollado en la temática del día de hoy. Yo quiero plantearlo desde el aspecto, desde mi rol de educador, desde la pedagogía, y especialmente desde la asignatura de historia que se enfoca en temas coloniales y temas relacionados al contexto histórico chileno desde quinto básico, sexto básico y después en enseñanza media. Cuando uno enfrenta también a estas temáticas, principalmente el rol de la mujer en la historiografía y en su relevancia en el proceso de la construcción de la República, pero también en el proceso de la construcción identitaria latinoamericana, el currículo nacional queda está en debe, completamente. Es casi un anecdotario, en realidad, la figura de la mujer. Y se queda, obviamente, en esta figura en el cual no hay una profundización. Y quiero ir digando por qué es importante el plantear esta temática, y no solamente del aspecto de las ciencias sociales, sino en el aspecto del área de la sociedad en sí y en la comprensión histórica de lo que nosotros podemos ver en la actualidad y por qué el rol de la mujer
busca su relevancia no solamente en el aspecto de la reivindicación, y el texto lo plantea que las mujeres de la época, principalmente el patriciado o las mujeres de esta aristocracia chilena, no buscaban en un origen esta igualdad, sino diferenciarse. A nosotras nos vamos a diferenciar porque hay un proceso histórico. Y ahora voy a abordar. Desde el aspecto colonial es muy importante que los estudiantes y también la sociedad y nosotros entendamos que hay una situación de una sociedad de casta o una sociedad de estratificación social. Hay mucho error en el proceso de la historia que los estudiantes creen que en la historia colonial funcionaba con la situación de clase y eso no ocurre. ¿Ya? Y aquí la mujer, sin importar su estamento social, estaba sometida a la triple alianza que plantea el texto, y que es muy cierta, pero el valor, más que el valor, la presión de la Iglesia Católica es fundamental para entender el complejo escenario que vivían las mujeres tanto del bajo pueblo como las mujeres de los estamentos altos. Una mujer que no estaba eh, siendo partícipe del proceso histórico, sino era una especie de no quiero decirlo como un adorno, pero no importaba, no está invisibilizada porque existe, pero no es relevante. De hecho, se plantea que la corona española se preocupaba más del aspecto de la viudez en vez del desarrollo de la mujer. O sea, se le concedían mercedes de tierra, se establecía esta especie caritativa en el cual la mujer tenía que auto valerse y esta autovalencia que generaba que algunas mujeres que venían de estos estamentos altos empobrecidas y estas mujeres que se asociaban en aspectos de trabajo al mundo de lo periurbano, lo perirural, generaba esta festividad y este desarrollo folclórico. Y yo creo que ahí es fundamental entrar y cómo los estudiantes de quinto, sexto y después de enseñanza media comprendan que el desarrollo de la sociedad está llevada y liderada por mujeres. No está el hombre, no está el patriarcado. El patriarcado está dentro de la construcción de la configuración del Estado, el orden político, las relaciones comerciales, pero la mujer y las mujeres le dan el dinamismo social. O sea, ahí sí Margarita, la profesora, comparte conmigo esa idea. Pero el rol fundamental de la mujer fue el desarrollo de la construcción social del bajo pueblo, de la diversión, de esta desnudez que plantea el texto, de esta dinámica en el cual el desamparado o los desamparados se unen al alero de estas mujeres desafortunadas o dejadas de lado por parte del sistema colonial y también que se va a alargar al sistema republicano. Y que obviamente el sistema republicano, ahí me ligo a sexto básico, cuando lo miramos desde perspectiva, el rol de la mujer no está participa en el proceso de independencia o no está relacionado con el proceso de la formación de la república, no está, no, solamente son figuras de la aristocracia que no han, que la historia oficial o la historia que nosotros enseñamos en los colegios no le ha dado el valor en el cual que sí estas mujeres a pesar de todo este encierro, participaban dentro de las discusiones que se daban en los salones, se daban las discusiones dentro también de las chinganas, se daba la discusión dentro de los paseos dominicales, desde mostrar el lujo. De hecho, es muy importante esa metáfora que establece el profesor Salazar en relación al manto de lo que decía Ibaín. O sea, el manto, más allá de reflejar que esta especie de no participación, de no lugar en la mujer en el espacio público, era un elemento en el cual distinguía o se distinguían entre ellas. Y esa distinción llevaba también a que, vuelvo a la misma idea, esta triple alianza que se mantiene del aspecto colonial, que sigue la República y que a pesar de los gobiernos liberales es un elemento que a la mujer en los sectores altos o en los estamentos altos la va a tener bastante secuestrada. Eh, ¿Qué más recalcar?
creo que lo importante de mirar este texto es que nos da una sensación en el aspecto pedagógico que podemos tomar más recursos en tomar dos historias. Una historia que viene desde la hacienda colonial, que es muy importante mirar la mirada del latifundio. Yo lo planteo así a mis estudiantes, donde estamos en una edad media constante, en un mundo moderno, pero en la edad media, viviendo la edad media en Chile, donde más del 50% de la población vive en un proceso de hacienda, y que en los sectores urbanos, a pesar de que existe una modernidad, esta hacienda va arrastrando estos modelos, estos imaginarios bastante represivos, no solamente a la mujer, sino a los elementos que están desamparados o no, o que no están ligados con el poder. Eh, y que después ya en el siglo XVIII y XIX, cuando ya mis estudiantes que son de básica están en sexto básico, eh, también la historia social nos genera, que nos da ese pie de que la mujer tiene un elemento fundamental en la construcción de los sectores populares. O sea, este texto también lo plantea, dice que esta mujer que lleva a cuestas, esto, bueno, la idea de los desamparados, pero que después va a llevar a cuestas al proletariado, va a llevar a cuestas la formación de los conventillos, va a llevar a cuestas el, al 90% de la población. Y que este 10% de la población, que ahí están estas mujeres del parriciado, sí lo pueden mirar, pero tampoco pueden hacer nada. Y viene esta concepción marianista, si no me equivoco, que si lo plantea el texto, en el cual la beneficencia de estas mismas mujeres generaba una especie de liberación o acercamiento al mundo popular, pero que tampoco podían hacer nada. Eso me pareció bastante importante. De hecho, había un ejemplo del texto de que eh, era más importante, en un momento era el aspecto de la alimentación, pero después era el elemento de dar trabajo a mujeres, que dar trabajo solucionaba este tema de ir y entregar una cajita o... No, no, entreguemos trabajo y esta mujer va a entregar trabajos a otras. Y esta mujer del bajo pueblo se hacía cargo y podía hacerse cargo durante su proceso de trabajo. Y me llama la atención que también había un elemento clave que decía que esta mujer popular no necesitaba un hombre. Nunca lo necesitó. Podía tener muchos compañeros. Y a pesar de su fervor de la Iglesia Católica, que era muy castigado, esta mujer podía sobrellevar o podía sobrellevar esa carga a pesar de el castigo de esta sociedad que era bastante eh, castigadora con esta figura de lo público. Todo lo que plantea Margarita en el final, en lo público, esta mujer pública, y que en el imaginario yo por lo menos vengo del mundo popular, el mundo feriano. Esta mujer es muy importante y creo que si uno le consulta al mundo popular, no está ligada a la prostitución, está ligada a esta mujer relacionada con el comercio, con este comercio, eh, con este quehacer, con este buscar, con este alimentar, con con esta idea de que, bueno, hay un hombre ausente, hay un Estado ausente y hay una sociedad política patriarcal ausente, ¿ya? Que constantemente la, la invisibiliza. Y eso, y aquí termino, eso es muy importante entregarlo desde el aspecto curricular, el aspecto metodológico, desde la enseñanza crítica de la historia a los estudiantes. Hay que buscar dentro de las biografías estas mujeres que fueron partícipes importantes de la construcción social, ¿no? Desde la mirada desde la docencia. Eh, Finalmente, quiero también recalcar que, tal como plantea Bain, este libro genera muchos nexos con otros de Salazar. O sea, te plantea la mirada de la historia contemporánea, plantea la mirada de
es el niño muestra en Chile, plantea la mirada del proletariado, plantea la idea constante de que Chile es una construcción social desde la hacienda, no desde el urbano, que ahora nuevamente se está volviendo a esta idea de enseñarlo desde allí y, y que nuestra misión como pedagogos y también nuestra misión como ciudadanos es mirar la historia desde este punto crítico, establecer la temporalidad y los espacios comunes. Y los espacios comunes los podemos encontrar en la ciudad y nuestra historia actual está rodeada de aquello. Sería imposible no mirar. Ya la mujer no está invisibilizada. El tema es que hay que hacer, qué es lo que hay que hacer para ya que esta sociedad deje de ser ciega, porque ya creo que hay que plantearse esta idea de esta historiografía crítica de espacios comunes y de elementos comunes. A veces está muy alejada, pero el currículum nos tiene que acercar y también la misma práctica docente debe acercar esta historia a las aulas y buscar la historia popular de las mismas poblaciones, los mismos barrios. Eso, agradecido de la invitación y también de- del maravilloso texto que pude leer nuevamente del maestro Salazar. Muchas gracias, Ariel. Sí, recordaba eso que decían de la mujer pública también como en su rol de maternaje extendido que dice el libro, ¿cierto? Acogiendo en su rancho a otras personas, a otros hombres incluso del bajo pueblo, y como también eso da cuenta de que el ordenamiento económico tampoco podría permitir que en esa familia existiera, por ejemplo, un modelo patriarcal, ya que las personas que acudían al rancho generalmente eran, como lo llama el mismo libro, mercancías abusables, tal cual como lo era ella. Respecto al tema del modelo mariano, me parece muy quizás hasta entretenido leer esta parte que habla de un concurso que se dio en diciembre de 1903, ¿m? Sobre el culto a la Virgen María y conversaciones de esta. Hubo dos ganadores. ¿M? Uno de los ganadores fue Mercedes Echeverría y la otra fue el ensayo de una tal Sofía del Campo, que era realmente un seudónimo de Juan Ramírez, un presbítero. ¿M? Y bueno, eso obviamente ya las conclusiones son obvias y bueno, me parece un buen complemento a lo que ambos estaban hablando en función de ir cerrando un poquito con una cita. Así es que bueno, les agradezco yo también a ustedes. No sé si Ibaín quiere complementar o decir algo más antes de cerrar esta sesión e invitarlos a otras que tenemos este mismo mes. No esto mismo, sí, pero... pero es una invitación que quiero dejarles pasada para el día 29 de diciembre sobre la cátedra Cora Windor, que se va a realizar en la Universidad de Valparaíso a través de su canal de YouTube. Y se titula El Cantar de la Libertad, recordando a Wanda Morla Lynch. Así es que quedan todos ustedes invitados a esa instancia. Y sin más, le doy la palabra a Ibaín por si quiere cerrar el seminario o unas últimas palabras. No, bueno, agradecerles también a la Escuela de Ingeniería de nuevo, al panel, a ti mismo por cerrar muy bien este seminario, la penúltima actividad que tenemos este año, telemáticamente hablando. Eh, y nada, comparto todas las nociones. Creo que efectivamente hay, como dice la profesora Iglesias, hay un trabajo importante, por supuesto, de estudios de la visibilización y la puesta en valor, y que creo que todavía incluso en el folclore, ¿no? Queda muchísimo también que investigar sobre el papel importantísimo que la mujer ha tenido, tal vez no desde una mirada incluso patriarcal de investigación, digamos, ¿no? Pensándolo así, sino que mirándolo ya más desde la mujer trabajadora, incluso desplazando o cambiando ciertos conceptos clasistas donde a la mujer se la ha categorizado permanentemente. Así que no, creo que como siempre me quedan más preguntas que respuestas, así que nada, feliz y bueno, esperamos también retomar el seminario de Gabriel Salazar dentro
de los primeros meses del próximo año. Bueno, muchas gracias a todos. Agradecer también a la gente que nos acompañó en vivo y a quienes nos acompañarán, por supuesto, después. Un saludo a todos los que hicieron posible esto nuevamente y espero nos encontremos en inicio del próximo año en una nueva sesión de este seminario. Muchas gracias. Gracias a usted.